La semana pasada, gracias, expuse algunos pensamientos relativos al carácter que Dios quiere de cada uno de nosotros, de sus hijos. Y por supuesto, como siempre, el mejor modelo que nosotros podemos seguir es Jesucristo. Durante el Congreso de Generación 41, donde los jóvenes participaron y tuvimos algunos pastores invitados, realmente vimos cómo el Espíritu Santo nos habló de diferentes maneras. Y si yo sumara los predicadores que hubo, yo creo que se citaron más de 10 hombres y mujeres de la Biblia que fueron una pieza clave en su generación. Y la verdad es que estos hombres que leemos en la Escritura impactaron al mundo porque fueron instrumentos dóciles en las manos de Dios. Pero también vemos el carácter de estas personas, determinados, con valor, perseverancia, disciplina, sabiduría, compromiso. Y es que el Señor emplea personas con el carácter de Jesús para llevar a cabo sus planes. Si tú estuvieras en una empresa contratando, yo estoy seguro que buscarías candidatos idóneos para un puesto, sobre todo si a ti te van a ayudar, que reúnan ciertas características de experiencia, pero también de carácter. ¿De qué nos sirve tener a alguien que sabe mucho, pero tiene muchas dificultades en su carácter? Pues el Señor emplea personas que tienen el carácter de Jesús para poderles servir en su obra. Ese es lo que el Señor anda buscando. Y hace 8 días aprendimos algunas cosas acerca de Bernabé. Dijimos que su verdadero nombre es José, pero que todo el mundo lo conoció por su apodo. Le llamaban hijo del ánimo, del aliento, el hijo de la fortaleza, hijo de consuelo y del alivio, y también se le conoce como el hijo de la exhortación. Hablamos del tiempo de Bernabé y el tiempo de la iglesia en aquellos días. Y Bernabé vivió un tiempo de hambre, de escasez. Y justamente el Señor lo empleó para ayudar a muchas personas pobres, a los más necesitados de la iglesia. En medio de la necesidad, Dios levanta hombres y mujeres para que a través de ellos llegue el consuelo, llegue a cubrirse la necesidad. Y vemos cómo literalmente Bernabé servía y daba de comer a los más desvalidos. Y este ejemplo de Bernabé inspiró a otros cristianos a vender sus propiedades y compartir esas ganancias, que no tenían que hacerlo. Pero al ver hombres como Bernabé conducirse, también se animaron, se inspiraron para poder ayudar a otras personas. Su ejemplo entonces hizo que muchos otros le siguieran. Y Bernabé buscaba esa oportunidad no solamente de dar, sino de darse. Déjenme tratar de explicar. Si tú, digamos, en la iglesia vamos a hacer alguna actividad y te dicen, necesitamos un pastel. Es muy fácil ir a Walmart y comprarlo, ¿verdad? Eso no es lo que estamos pidiendo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues que pongas en ello tu toque, tu persona, que te des a la tarea. De otra manera, pues vamos todos y compramos los pasteles en Walmart y no necesitamos pedirle a nadie. Pero es que no hemos entendido, no es el pastel, es que tú estás en esto dándote. Y Bernabé nos enseña eso de su carácter, y por eso él fue una pieza clave para Pablo, una pieza clave en la iglesia y en su ministerio. Y a pesar de ocupar él una posición de privilegio en la iglesia, Bernabé tomó de la mano a Pablo y realmente lo llevó literalmente hasta la cima junto con los demás apóstoles y líderes. No le importó a Bernabé que Pablo fuera más que él. Bernabé hizo todo cuanto estuvo en sus manos para que los apóstoles y los líderes de la iglesia reconocían que Pablo era otro apóstol llamado por Jesucristo. La mayoría de los cristianos y de los líderes en esos días rechazaron a Pablo. Sin embargo, Bernabé lo aceptó desde el primer día y también lo aceptó de una manera incondicional. ¿Tú qué crees que pasaría aquí en la iglesia si conociéramos todos tus detalles que conforman
tu vida, toda tu biografía, ¿qué pasaría si nosotros la conociéramos? Ya habló Amado, él no los dejaría entrar. ¿Y los demás? ¿Los dejaríamos entrar? ¿No los dejaríamos entrar? A lo mejor algunos de nosotros quedaríamos allá afuera. Eso no lo hacía Bernabé. Bernabé veía por encima de las historias personales. Y hoy te quiero mostrar otros aspectos también del carácter de Bernabé. Y quiero decirte que Bernabé le dio la bienvenida a los creyentes gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Yo me gusta decirle o reconocer de Bernabé que era el príncipe de las causas perdidas. Este hombre andaba en los lugares más difíciles, buscando las causas más perdidas, y esas eran las que él arrebataba. Él respaldó a Pablo, que era un judío convertido, en tanto que la mayoría de los judíos y de los cristianos le tenían pavor a Pablo, y se lo había ganado a pulso, pues se andaba persiguiendo a la iglesia. De manera que cuando Pablo se convierte y se acerca a la iglesia no quiere nada que ver con él. Los líderes tampoco. Pero Bernabé lo aceptó. Y no solamente lo aceptó a él, también aceptó a otros santos medio irregulares. Y los recibió en el seno de la iglesia. No sé si te ofendo al decirte que todas nuestras familias son bastante disfuncionales, ¿verdad? Hazme así si tu familia es disfuncional. Mira, te voy a decir cómo es la mía. Sí. Realmente la diferencia de tu familia y la mía es qué tan disfuncionales y en qué somos disfuncionales. Entonces, de cuando acá de repente nosotros nos ponemos y decimos, pues yo soy de la high o de la medium o de la low. Si todos somos bastante horrorosos, una vez que se mete uno a los detalles de la vida de las personas, no hay ninguno que se salve. Y Bernabé particularmente yo creo que andaba atrás de aquellos que eran todavía los que se portaban más mal, los que eran de una conducta más cuestionable. Saben, con la lógica humana se debería haber predicado a Cristo primero que al resto de los judíos, porque el Señor era judío. Sin embargo, vemos en la Escritura, sobre todo en el libro de los Hechos, que la semilla de la palabra se sembró casi al mismo tiempo a los gentiles en Antioquía y a los judíos en Palestina, porque esto de pronto creó problemas en la iglesia. Y hay que recordar que los creyentes se dispersaron a causa de dos razones: el exilio, los dos exilios que hubo del pueblo de Israel, y también por la persecución. Por eso el evangelio se predicó y se esparció por todas partes de aquel mundo conocido. Y para los líderes cristianos de Jerusalén, los nuevos convertidos eran considerados como ajenos. Sí somos hermanos, pero no somos hermanos como de la misma mamá. O sea, tenemos algún parentesco, pero se veían con cierto recelo, como a veces pudiera parecer en las iglesias. Es que ustedes levantan las manos para cantar, ¿verdad? Y hay otras iglesias donde no se levanta la mano para cantar. ¿Quién está en lo correcto? Pues la Biblia no dice, y seréis salvos si levantáis las manos, ¿verdad? Y si las bajáis y no las subís, porque estoy recitando de la Reina Valera, tampoco dice. No, nosotros hacemos unas separaciones ahí, que Dios guarde la hora. Y estos cantan, y estos dicen aleluya, y otros dicen amén, y otros no lo dicen, y otros son muy callados, y otros la música de tambora. Ha habido más de 2 personas que se han acercado conmigo y pastor, dile a Joe, dile a Fanta que toquen más que Vito. ¿A quién de ustedes le molesta la tambora? Y luego ya ponen la mugre y luego la quitan. Y bueno, pues el que lo rompió que lo ponga, porque pues cuando menos amortiguaba un poquito, ¿no? Pero nosotros tendemos a ver las cosas y a separar a las personas por cosas que realmente no tienen nada que ver. De manera que los líderes de Jerusalén
veían con cierto recelo a los otros cristianos. Y por eso el liderazgo de la iglesia decidió enviar a Bernabé y un comité a investigar un asunto muy espinoso para ellos, o muy espinudo. Y quiero mencionar algunas cosas que leemos nosotros en el capítulo 15 y en adelante del libro de los Hechos. A los primeros judíos que creyeron en Cristo les incomodaba mucho que los nuevos judíos no se circuncidaran como Moisés ordenó. A mí me parece que los que tenían derecho a incomodarse eran los que se habían circuncidado, ¿no? Pero resulta que a estos hombres hasta lo que no comían les hacía daño. Ellos ya se habían circuncidado, pues qué bueno. Y entonces ahora decían, los nuevos cristianos que se circunciden. Y de pronto había gentiles, había griegos, había turcos, había no sé dónde. Y decían, bueno, yo acepto a Cristo, pero yo tengo 40 años y eso de la circuncisión, ¿qué no nos la podemos evitar? Y decían los líderes de la iglesia, los ministros, hagan de cuenta así como Dani o como digo, personas así como ustedes los conocen, ¿verdad? Personas realmente, pues ustedes los conocen. Y entonces todo les molestaba. Los líderes de la iglesia seguían creyendo que la salvación viene por cumplir las leyes, por cumplir la circuncisión, todas las demás leyes que inventaron los rabinos. Y Bernabé y Pablo discutieron seriamente con los líderes y los apóstoles de la iglesia. Y aunque nos cueste trabajo creer, el gozo de la salvación de los gentiles causaba muchos problemas dentro de la iglesia. Y los líderes a la fuerza querían circuncidar a los nuevos creyentes. Fíjense, querían cumplir lo que ellos nunca pudieron cumplir. Porque dice el libro de los Hechos que los creyentes les era impuesta una carga tal que ni siquiera los judíos más ortodoxos lograban cumplir toda la ley y todas las tradiciones de los judíos. No sé si en tu carrera en la universidad te pasó, pero resulta que en mi carrera había muy poquitos recibidos cuando pasé por ahí por la escuela. Yo pasé, no estudié, nomás pasé por la universidad. Y entonces resulta que los que se habían titulado eran tan celosos de haber logrado el título que le hacían la vida de cuadritos a los que iban a recibir. Y entonces su posición era, a mí me costó mucho trabajo recibirme, el que sigue, ¿qué creen? Me las paga, ese le va a costar más trabajo. ¿Cuántos se recibían? Muy pocos. Así estaban los líderes. Vamos a dejar entrar a la iglesia solamente aquellos que cumplan los 10 mandamientos sin fallar toda su vida. Que cumplan con todas las tradiciones de todos los rabinos que se les pudo haber ocurrido alguna idea, que también cumplieran esas leyes. Y aquí vemos nosotros que entra Bernabé a esta misión. Y la iglesia conocía muy bien a Bernabé, lo tenía en buena estima. Él entendía la cultura griega, porque él era chipriota. Comprendía cómo los nuevos cristianos se sentían y también sabía cómo pensaban. Y Bernabé era levita además y entendía la cultura judía, sabía de los dos mundos. Pero sobre todo tenía ese corazón que se necesitaba en esos tiempos para evaluar si el movimiento cristiano nuevo realmente era de Dios o no era de Dios. El Espíritu Santo hizo comprender a Bernabé que los nuevos cristianos no tenían que someterse a todas las ceremonias judías. La Biblia dice claramente, ¿quién es la persona que se hace un hijo de Dios? ¿Cómo es la persona que entra a la familia de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Creer en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Tan, fin de la historia. Y eso era lo que sucedía en la primera iglesia. La gente conocía a Cristo porque creía en Él y le entregaba su vida. Era todo lo que se necesita. Pero los líderes decían, no eres cristiano de a de veras. Eres como de segunda categoría ahorita. O de tercera. Pero si cumples esto, si haces el otro, entonces realmente vas a ser un verdadero cristiano. Y había mucha oposición. ¿Qué es lo que hace a Bernabé distinto de los líderes? ¿Por qué Bernabé estaba en contra de estas cosas? Y la Biblia lo dice, que Bernabé era un hombre con 3 características. Número 1, era bueno.
La segunda que dice ahí, lleno del Espíritu Santo. Y la tercera, firme en la fe. No se necesitaba nada más. Eso es todo lo que el Señor pide. Y la visión y la apertura del corazón de Bernabé fue esa materia prima que Dios utilizó para hacer en la iglesia muchas cosas de valor. En Antioquía fue el primer lugar donde se les llamó cristianos a los creyentes de Jesucristo. Y esa iglesia era presidida por Bernabé. Bernabé también hizo algo mientras estaba de pastor de esa iglesia. Envió misioneros a llevar el evangelio a otras regiones, particularmente a Europa. Y la palabra se dio a conocer fuera del ámbito judío por hombres como Bernabé, que entendieron, que tenían un corazón dispuesto hacia las personas. Y ese ánimo que imprimió Bernabé produjo que muchas personas rindieran sus vidas a Cristo. Lo dice la Escritura en la segunda parte de ese versículo. Y mucha gente llegó al Señor gracias al carácter de Bernabé. ¿Sabes? Otra cosa de parte de Bernabé, él aconsejó a un ministro muy prometedor de la palabra para poder llevar a cabo con excelencia la obra de Dios en Antioquía. Bernabé, que era el pastor, se dio cuenta que él necesitaba ayuda. Saben, yo encuentro que alguien que reconoce que necesita ayuda es una persona humilde. A lo mejor tú o yo nos decimos, no, yo sí puedo, échemelos, yo puedo solito. Bernabé dijo, no, la tarea del ministerio es muy grande para mí, necesito ayuda. ¿Dónde busco yo un ayudante? Y Bernabé reconoció que más que un asistente, un ayudante, él necesitaba un socio calificado. Una persona que fuera entendida en la palabra, celoso de obedecer a Dios y apasionado por Cristo. Y en ese momento, cuando Bernabé conoce a Pablo, de inmediato se da cuenta que él es la pieza clave que está necesitando para su ministerio en Antioquía. Y Bernabé no envió representantes para reclutar a su ayudante, ni le mandó cartas, sino que él mismo se desplazó de Antioquía a Tarso. Y en esa ciudad se encontraba Pablo ministrando, pero los líderes religiosos de Jerusalén cuestionaban su llamado. Le decían, yo creo que Pablo está haciendo mal su tarea. Le tenían muchas dudas. Y cuando llegó Bernabé, ahora Pablo pudo ministrar bajo la tutela de un nuevo mentor. Alguien como Pablo pasó por la escuela de los rabinos y también pasó por la escuela de Gamaliel, uno de los grandes filósofos y hombres de la ley de aquel tiempo. O sea, Pablo estaba bien equipado académicamente. No sé, tendría un doctorado seguramente. Y veamos cómo dice la Escritura. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes, y fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes los llamaron cristianos. ¿En qué se benefició Pablo de estar bajo el cuidado pastoral de Bernabé? Pues es muy sencillo. Lo sacó del anonimato, lo sacó de la presión de los líderes religiosos y ahora lo trajo a su propia iglesia. Ahora lo dio a conocer, pero ya no como Saulo, el perseguidor de la iglesia, sino como un nuevo hombre, un hombre que Dios había transformado. Y después de ese encuentro con Cristo, Pablo era una persona totalmente nueva. Y con esa visión, con esa perspectiva, lo introdujo al área del ministerio donde Pablo fuera una mayor influencia. Algunos historiadores llaman a Bernabé un hombre detrás de un gran hombre. Piensa por un momentito que tú estás en un trabajo, en un lugar donde te estás desempeñando profesionalmente y de pronto llegaste o reclutaste a una persona y a los 2 días de verlo o en operaciones dices, qué bárbaro, este cuate o esta cuata es mejor que yo. ¿Qué harías? Tiene más talento, tiene más experiencia, está más joven
y ni siquiera pide tanto sueldo como el que tú ganas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le dices, sabes, Dios me dijo que este no es tu lugar. Bueno, no sé qué harías tú, pero te digo lo que hizo Bernabé. Bernabé se dio cuenta de que Pablo era mejor que él y le empezó a promover. Ahí es donde vemos nosotros el carácter de este hombre. ¿Cómo fue posible que dejara que Pablo tomara el lugar que él mismo ocupaba? Él lo trajo a su iglesia en Antioquía y empezó a deslumbrar con todos los atributos, todas las cosas que Dios había puesto en Pablo. Por eso nosotros deducimos de la narración bíblica que la posición de Pablo fue creciendo gracias a que Bernabé le dio el lugar que Dios siempre quiso que tuviera. Yo por eso siempre ha sido parte de mi filosofía de trabajo en el ministerio. Si hay alguien aquí que tiene un talento, un don que Dios le ha dado, estoy seguro que aunque yo me pudiera oponer, Dios te va a levantar por encima de la autoridad en ese momento que estuviera sobre ti. Así que si tienes un talento, si tienes un llamado, empléalo, utilízalo, que Dios te va a levantar sin importar quién esté al frente. Dios no desperdicia ni un gramo del talento que Él ha dado. Y también debemos agregar entonces a las cualidades del carácter de Bernabé que él no era egoísta. Sin sombra de envidia, él reconoció el talento y la autoridad que Dios le dio a Pablo. Y le dijo, pásale. Yo no sé si ustedes saben de béisbol, yo muy poquito, pero hay una analogía que nos puede servir. Se requiere más gracia para jugar de jardinero que para jugar de pitcher. ¿Sí saben dónde está el jardinero? Pues en los jardines, pero eso se le llama jardinero. Es un monito que está hasta mero atrás, pegado a la barda, donde las cámaras no llegan, y de pronto cuando alguno le llega a pegar, hace un batazo alto, él es el que la va a cachar. No está en juego todo el tiempo, no tiene que estar bien abusado. El pitcher, no, el pitcher está en las cámaras. ¿A quién van a entrevistar al final del pleito? Al pitcher. Y del que está atrás. Yo creo que ni el coach se entera quién tiene allá atrás. Yo creo que algunos han de estar todavía hoy allí en el jardín central y ya acabó el juego y nadie se ha dado cuenta, no ha llegado a su casa. Se necesita más gracia para ser jardinero que para ser pitcher. Y Bernabé tenía tanta seguridad en su posición delante de Dios que él se convirtió en asistente de su asistente. Eso es tener carácter. Hay muchos pastores y ministros jóvenes que han contado con la bendición de un mentor como Bernabé. Y esos tutores vieron a sus aprendices y vieron en ellos una buena semilla. Y cultivaron y cuidaron esa semilla hasta que empezaron a dar fruto para la gloria de Dios. Y los invitaron a ministrar cuando nadie los conocía. Y sobre todo los alentaron hasta que Dios los hizo instrumentos eficientes en las manos de Dios. Yo les quiero decir, si ustedes no lo sabían, ese lugar que es un lugar santo donde nosotros ministramos, es un lugar donde tú también puedes ministrar. Si Dios te ha dado a ti ese talento, ese don, si Dios te ha llamado para esto, este lugar es para ser compartido por los ministros en Jesucristo. ¿Y qué pasa si no sabes? ¿Saben qué pasa aquí en Oasis cuando alguien riega la pata y se equivoca? No, riega el tepache y mete la pata. ¿Qué le hacemos al que se equivocó? Aquí cerquita hay una iglesia bautista. Digo, nomás se los doy como referencia. No le hacemos nada. Le decimos, la siguiente vez va a salir mejor. Nosotros creemos en los nuevos valores. Aún aquellos que todavía no alcanzamos a ver, tenemos fe. Aquí entre nosotros hay los futuros pastores, futuros misioneros, futuros maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Ya están aquí.
Algunos también están medio dormidos, pero nomás el Espíritu los despierte. Y entonces que usen este lugar para ministrar. Si no es este lugar para eso, entonces ¿para qué es? Dios necesita levantar a los niños también, porque Dios ha dado talento para ellos y para cada uno de nosotros. Déjame decirte una tercera cosa que tiene Bernabé en su carácter. Él rescató a un joven desertor. Saben, aunque nos cueste trabajo creer, el asunto que dividió a Pablo y Bernabé fue el ministerio de animar al prójimo. Parece mentira. Dos hombres, y yo creo que más bien Pablo tuvo más que ver que Bernabé, según yo. Pero dos varones que estaban trabajando juntos se pelearon. ¿Y por qué se pelearon? Por un hombre que estaba en el ministerio. Los dos vieron en Juan Marcos un buen candidato para el ministerio. Y por eso Bernabé lo invitó a colaborar como su asistente. Pero Juan Marcos abandonó el viaje a la mitad del camino y regresó a su casa. La Biblia no nos dice por qué se regresó, pero por la razón que haya sido. Cuando ellos estaban haciendo los preparativos para otro viaje misionero, Pablo y Bernabé se discutieron seriamente. Y aquí Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos. Sin embargo, Pablo se opuso y desde ese día el dúo dinámico se separó. Batman y Robin nunca más llegaron a pelear juntos. Déjame tratar de comparar lo que hizo Pablo y lo que hizo Bernabé. Mira, Pablo era un hombre que veía los resultados, en este caso de Juan Marcos eran resultados negativos. Mira lo que veía Bernabé, veía la persona de Juan Marcos. La segunda cosa es que Pablo consideraba el trabajo y él decía, ¿por qué vamos a poner en peligro la obra del ministerio? Mientras que Bernabé pensaba, ¿por qué no le damos otra oportunidad a Juan Marcos? La regó, bueno, pues le damos otra oportunidad. ¿Creía Pablo que un ministro que falló es un ministro que va a volver a fallar? Bernabé creía que un ministro que falló experimentó la gracia de Dios y eso lo va a hacer un mejor instrumento. ¿Cómo vas a dar? Dice la Escritura, demos de gracia. Nosotros hemos recibido de gracia, demos de gracia. Pero si tú has recibido tanta gracia de Dios, vas a ser un mejor instrumento. Pablo decía, aquí nació la canción del, ¿cómo se llama? Del perro atropellado. Porque una vez atropellé un perro, ahora me dicen el mataperros. Esa es una canción, Joaquina, la del barrio, ¿no, verdad? Alguien del barrio la canta, pero ¿por qué una vez maté un perro, ahora me dicen el mataperros? Oye, no, yo iba en la carretera, salió el perro, lo maté. Los líderes de la iglesia, incluyendo a Pablo, dirían, este es un mataperros. Y toda la vida va a ser un mataperros. Y Bernabé decía, no, hay que darle una segunda oportunidad. ¿Quién está en lo correcto? No lo sabemos. Al menos no de manera definitiva. Lo que podemos hacer son conjeturas, porque definitivamente esto sí afectó la vida de Juan Marcos. Pero lo que es muy claro es que Bernabé no dudó de que las maravillas que Dios iba a hacer a través de Juan Marcos y de su ministerio. Y nosotros podemos leer en la Escritura que en este sentido Bernabé tenía razón. Tiempo después se reconciliaron Pablo y Juan Marcos. Y de hecho estuvieron juntos. Juan Marcos acompañó a Pablo en su primer encarcelamiento. En segundo lugar, Juan Marcos ministró con Pedro en Babilonia y también ministró con Timoteo en Éfeso. Y si faltara alguna cosa, Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. O sea que malito no era. ¿Por qué se regresó a su casa? Pues quién sabe. A lo mejor tenía prisa y ya saben ustedes cuando uno tiene que regresar a su casa. Y regresó. Yo quisiera juntar las piezas de la plática de hace 8 días con este pensamiento y traer a tu consideración 4 consejos que yo te quiero dar. Nosotros leemos en 2 Corintios, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿De qué habla este pasaje? De consuelo, ¿verdad? Alguno podría decir, ¿qué tiene que ver la vida de Bernabé conmigo? Tiene mucho que ver. El Señor nos llama a salir y a tocar la vida de las personas que nos rodean. Yo creo que tenemos y somos una congregación muy bendecida por Dios. Él nos ha dado en abundancia muchas cosas, pero si ustedes leyeran los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, pareciera que el Señor siempre tenía algo más que decir a la iglesia. Y si yo no soy Jesucristo, pero yo creo que si hay algo de donde no hemos hecho nuestra tarea como iglesia, y pues la iglesia la sumamos las personas, es que no hemos salido a buscar, a bendecir a otras personas. O si lo hemos hecho, no ha sido suficiente. Y quiero entonces darte 4 consejos que tú puedes hacer, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Nosotros tenemos que aprender a dar de comer a los pobres. Todos debemos ayudar a la persona necesitada, en lo físico, emocional, económico y también en lo espiritual. Es una obra completa como Dios la hace con nosotros. Y Dios nos llama a actuar en misericordia. Yo sé que le podemos tener miedo a acercarnos a una persona que nos va a engañar. Bueno, y si te engaña, ¿qué? No será la primera vez. Tú da. Yo tengo que aprender a dar. Y el Señor lo que nos pide a cada uno de nosotros es que estemos siempre dispuestos a ser bondadosos, considerados, a tratar con simpatía a las demás personas que nos rodean. Y sobre todas las cosas tenemos que darnos a las personas. De veras, no lleves el pastel de Walmart, llévate a ti en el pastel. Ahí voy en esto, ¿no? Dediqué mi tiempo, mi talento y también mi dinero para hacer esto a favor de ti. Debemos estar dispuestos a dar todo, siempre empezando en casa con los nuestros, pero seguir dando en círculos concéntricos, alcanzando después a la familia más grande, después a nuestra congregación, nuestra colonia, nuestra ciudad, extendiéndonos hasta llegar a lo último de las naciones. Pero tenemos que empezar y salir de donde estamos, de esa comodidad, y hacernos accesibles y dar a las otras personas. Demos de lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto te ha dado el Señor? Pues con mucho dan las personas. Demos de acuerdo a nuestras posibilidades. Si tú tienes 100, pues da en virtud de esos 100. Si tienes 1000, da en proporción a los 1000. Nadie te está pidiendo que vendas tu casa. Da de acuerdo a tus posibilidades. Y lo que quiere el Señor es que nosotros cambiemos nuestro nombre de pila. Ya no eres Arturo, ahora te llamas Cristo o Cristiano, y de apellido lleves el nombre de Bernabé. Que seas Cristo consolador. Que seas un cristiano ayudador, dando de comer a las otras personas. ¿Me entiendes? Hazme así si me entendiste. ¿Sí? ¿Para quién es esta palabra? Ok. El segundo consejo que te quiero dar: tiende la mano de perdón y de aceptación a las personas. Voy a decir algo, pero yo, por favor, no te ofendas por lo que necesito decirte. A nadie le interesa tu crítica constructiva. En el amor del Señor, guárdatela para ti cuando estés en un día de insomnio, y critícate tú solito todo lo constructivo que quieras. Pero no andes llevando tu crítica constructiva a ningún otro lugar. Y a mí me pasa cuando alguien me dice, oye pastor, hay algo que te quiero decir en el amor del Señor. Y dije, ay, ahí viene una pedrada. O sea, primero me soban con el amor de Dios, pero luego lo que sigue no me va a gustar. Tus críticas y tus juicios, guárdatelos.
dice la Escritura que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros abrimos la boca, que sea con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Que cuando vas a abrir la boca sea para decir algo bueno. Y si de plano no encuentras nada bueno que decir, no digas nada. Algo bueno debe tener la persona o las personas a tus lados. Los anteojos que trae, los zapatos bien boleados, algo debe tener. Y si de plano después de inspeccionar no encuentras nada, mejor el silencio. Y te voy a decir por qué. Hay muchas personas que quieren tener una sincera relación con Jesucristo, pero no encuentran el camino porque no se sienten dignas. Muchos cristianos se sienten indignos de acercarse a la mesa del Señor. Estas personas lo menos que necesitan es condenación y lo que más necesitan es aceptación. Por el otro lado, si ellos hicieron algo horroroso y Dios ya los perdonó, honestamente, igual esto viene del latín, a ti y a mí, ¿qué ti? Ese es latín. A nosotros no, eso no es asunto nuestro. Si Dios ya lo perdonó, ¿por qué no lo voy a perdonar yo? Ah, no, es que eso no se perdona. Esa no es nuestra posición. Tenemos que tener este carácter, tenemos que recibirlos con los brazos abiertos. Déjame decirte algo más concreto por si no me vas entendiendo. ¿Eres parte de un grupito aquí en la iglesia? Sí, lo más probable es que sí, porque los grupitos se forman porque tenemos intenciones en común, tenemos gustos en común y siempre va a haber grupitos. Ahora yo lo que te pregunto es, ¿invitas a otras personas a tu grupito? ¿Por qué no a partir de hoy, cuando ves el grupito ahí que se hace entre los, ya sabes quiénes, ¿no? Entonces, llega ahí, métete y diles, ¿ya llegué? Van a poner una cara de este tamaño. O también puedes hacer en tu grupito, ve por alguien que no es de tu grupito, dale, permíteme, le tomas la mano y dice, miren, ya traigo, preséntate. Tráelo a tu grupito. ¿Por qué no? Y chavos, hay algo que necesito yo decirles a ustedes, eso del Facebook y del chat y todas esas cosas. Hay palabras que ustedes a veces usan que están hiriendo a las personas. Es como si fuera un bullying a las personas. Si no encuentran algo bueno que sí, no lo digan. Yo veo algunas cosas ahí, digo, si esto lo estuvieran diciendo a mi hija, ¿quién se lo dijo? Que me lo traigan aquí para pelarlo en limón. Pues no a mí, ¿te gustaría, tienes una hija aquí, ¿te gustaría que alguien le dijera algo a tu hija, algo feíto? No, pues por supuesto que no. Entonces, tenemos mucho que aprender en este sentido. Déjame hacerte otra pregunta, ¿eres enseñable? Si viene otra persona y hermano en Cristo y te dice, hay una palabra de que viene de parte de Dios, pero tú no conoces tanto a la persona, ¿escuchas su buen consejo? Tenemos que ser humildes y recibe con interés el consejo, el punto de vista de otra persona que te rodea. Mira, si Abraham recibió ángeles sin saberlo, tú podrías recibir mensajeros de Dios disfrazados de personas comunes y corrientes. Y a lo mejor esa palabra de ciencia, esa palabra de conocimiento que estás buscando, va a venir a través de la persona que tú menos te lo imaginas. Pero tú dices, no, solamente que me hable Billy Graham. No, Billy Graham te habla en inglés, mano, no vas a entender. Necesitas a Juan González que venga y te diga, es que él no es pastor. Es que él no es reconocido, pero si él es un hijo de Dios, seguramente puede tener algo para tu vida. Déjame decírtelo de esta manera. Yo te invito a que confíes. Yo te invito a que confíes y te identifiques con todas las personas que te rodean. Y algo más, nosotros hemos dicho, yo no pongo la mano al fuego por esa persona, ¿verdad? ¿Lo hemos dicho sí o no? Sí, claro que sí. Ahora yo te invito a poner la mano al fuego por personas que aún ni siquiera conoces. Eso es lo que hacía Bernabé. Nosotros queremos que nos traigan currículum
notarial para poderle creer a la persona. Eso no hacía Bernabé. Cada vez que tú crees que lo sabes todo, cada vez que tú estás en tu mundo, estás cerrando la puerta que Dios quiere abrir para tu provecho. Por eso yo creo que tenemos que salir del cascarón, salir de donde estamos. Déjame darte un tercer consejo. Y esto es lo que hacía mucho Bernabé, y eso era animar. Y a mí me gustaría que hoy, aquí en Oasis, empezáramos un ministerio de animar. Pero no puede funcionar si no le entramos todos. Y yo te voy a decir qué tiene que ver, qué es lo que tiene que hacer este ministerio. Son 3 tareas. Bueno, número 1, ¿le entras al ministerio de echar porras y de animar? Ok. Número 1, nuestra tarea entonces consiste en echarle porras a las personas. ¿Cómo se le hace eso? ¿Has visto cómo nosotros aquí le damos reconocimiento a los estudiantes cuando traen sus notas y demás? Mira, yo sé que algunas las bajaron de internet y le pusieron en la calificación. No importa, nosotros le echamos porras, ¿no? Y te has fijado que algunas veces no leemos una cifra y dicen, bueno, aquí sacó como, y ya debe haber sacado como 6. Pero le echamos porras y le dijimos, la próxima calificación va a venir mejor. Eso es lo que necesitamos, echarnos porras los unos a los otros. Otra cosa que tiene que suceder en este ministerio es para dar segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades a todas las personas que metan la pata. Todo aquel que se equivoque tiene con nosotros aquí en Oasis una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades más le vamos a dar? Todas. Dale las mismas oportunidades que Dios te ha dado a ti. Perdónalo el número de veces que Dios te ha perdonado a ti. Y eso va a ser este ministerio de animar. Y la tercera cosa, nosotros tenemos que convertirnos en promotores de nuevos valores. Es muy fácil, mira, en el tiempo de la alabanza alguien junto a ti está alabando al Señor. Voltéatele y dile, ¿sabes qué hermoso cantas? Oh, ¿por qué se ríen? De verdad, qué hermoso cantas. Apúntate en el ministerio de la alabanza. Vamos, hermano. No, tú sí cantas. ¿Le has dicho algo a la persona que canta? Sí, yo he visto que algunos le codean que le baje. No, anímalo. Cantas hermoso como los mismísimos ángeles. Mándaselos con yello y a ver qué hace él, pero ese es su asunto. Nosotros tenemos que animar. La persona que está orando junto a ti, dile, gracias por abrir tu corazón, tu oración me inspira. ¿Lo encuentran difícil? Bueno, entonces todos tenemos alguna tarea que hacer. Y muy en especial, el Señor quiere que tú y yo estemos detrás de las personas que han caído y se han desviado del camino estrecho. A esas personas tenemos que echarle porras. Vamos bien, dale. Y si cae, que se vuelva a levantar. Y nosotros vamos a estar ahí para hacer ese brazo. A ti y a mí, lo único que nos corresponde es animarlos, empujarlos para que salgan del bache donde cayeron, para que ellos puedan salir adelante. Y a lo mejor en esa ayuda que tú les tienes que dar, a lo mejor tú te tienes que quedar atrás. Porque para ayudar a otros quiere decir que cambies tus prioridades. Y ahora ayudas al otro aún en detrimento de tus propias prioridades. Yo me quedo atrás, pero tú sal adelante. Hazlo con tus hijos y vas a ver qué cambio vas a encontrar en tu casa. Cuando traigan las calificaciones, no te fijes en los rojos, fíjate en los negritos. Y dale gracias a Dios. Si trajo 4 reprobadas, dale gracias a Dios porque no trajo 5 reprobadas. Y su promedio, estamos echando porras, ¿verdad? ¿De qué te sirve fijarte en las notas rojas ahí, horrorosas que están ahí? Y si te mandan llamar a la escuela y dices, vamos hijo, yo me voy a pelear con la Miss. Necesitamos estar detrás de nuestros hijos. Y finalmente, yo te invito a que rescatemos a la persona que ha fallado. Oasis es un refugio de gracia. Es un lugar
compuesto por personas que le hemos regado en grande. De verdad, yo les pregunto, ponte de pie o que se ponga de pie la persona que no la ha regado en grande. En serio estoy diciendo en grande. Que se ponga de pie alguien que no la haya. Lo llevo a comer ahorita mismo. No le voy a hacer el fuchi, al revés. Quiero admirarlo. Quiero conocer una persona que no la haya regado en grande, por favor. Póngase de pie si hay una persona que no la haya. ¿Uno? O sea que todos le hemos regado en grande. Entonces tenemos que aprender a ser como Bernabé. Si se ponen de pie. Quiero que leamos juntos esta porción de la palabra. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de provisión de excelencia moral. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas. ¿Qué cosas? Pues las que hemos estado hablando. De ayudar, sí, de ayudar, con fe, con toda la confianza, con todo lo que el Señor nos ha dado. Esta es la manera de saber si somos nosotros cristianos o no. No son los capítulos que te sabes de memoria, sino para ver si nosotros somos y podemos anunciarlo a las demás. Somos personas con errores, con muchos errores. Saben, estos últimos días el Señor ha tratado cosas en mi corazón, en mi vida, y yo quiero confesar con ustedes. Yo decía equivocadamente, hay personas que están viviendo dos vidas, porque al aconsejarlas yo me daba cuenta que estaban haciendo algunas cosas que al Señor no le agradaba, y el Señor me cayó la boca y Dios me dijo: ¿y tú? Y yo también he estado viviendo dos vidas y me da mucha vergüenza. Yo tengo mi Bernabé en la casa y esa es mi esposa. Claro, yo lavo y plancho y todo. Pero le dije: mijita, me siento tan mal porque yo he estado juzgando a los demás y no me había dado cuenta de que yo estaba viviendo dos vidas. Y mi oración hoy es: Señor, yo solamente quiero vivir una sola vida para ti. Yo la he regado en grande, y yo necesito de su ayuda, yo necesito de su aceptación. Quiero que sepan que tienen un pastor bastante horroroso, pero que estoy dispuesto a seguir luchando y a seguir tomado de la mano de Dios y confiando que Él va a hacer la obra completa en mi vida. Y por eso yo les digo, ustedes pueden ser un Bernabé para mí, pero yo también quiero ser un Bernabé para ustedes, si me lo permiten. Y si cada uno de nosotros duplicamos esto, vamos a hacer de este mundo algo mucho mejor, de nuestros hogares algo mucho mejor. Y estaremos haciendo lo que dice Pedro: si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido, nosotros tenemos que esforzarnos en Cristo para ayudar y tocar a otras personas. Padre bendito, delante de tu presencia con toda humildad, porque delante de ti estamos totalmente desnudos, Señor.
venimos para decirte lo que tú ya sabes. Pero hoy queremos, aún en medio de nuestras dificultades, en medio de las situaciones y de nuestras propias circunstancias, en medio de nuestras limitaciones, Señor, y nuestra falta de carácter, queremos aprender a ser como Jesús y poder extender nuestras manos y nuestros brazos y abrazar, Señor, a todas las personas que se nos acercan, y de esta manera mostrar que verdaderamente somos tus hijos. En el nombre precioso de Cristo Jesús.